no la haya visto y la haya visto de una manera diferente. ¿Sí? Como casi como una canción ahí, rarísimo. Entonces ahora que Luis recientemente le arregló algunas cosas de sonido y le hizo como unos arreglos para montarla en internet en lo mejor posible, pues siempre pensé en pasarla otra vez. There's something else that came to my mind in the plane last night that I'm actually more afraid of. I thought that I could find myself being attracted to your weakness or to your suffering. And if I realized I was, I think I would have to leave you. I would feel like abusing you or betraying you. That won't happen. Pero el hecho es cierto, Luis. Yo pienso que de pronto todo esto es más fácil para usted. Y yo, pues, si alguna pregunta se le ocurre y todo, a mí me gustaría que me la hiciera, ¿no? Y no preguntas de esas que dijimos, sino preguntas más raras y extrañas sobre qué me está pasando, porque yo estoy un poco enfermo, ¿no? Entonces, para mí esto es como un cuadro hecho por una persona que casi ya no se puede mover. Son cosas un poco complicadas, pero si algo se le ocurre al respecto, pues a mí no me molestaría que habláramos, porque es una manera de yo también trabajar, ¿no? Y sacar cosas, ¿sí? Esta mañana estaba viendo yo al frente mío. Al frente mío hay dos cuadros enmarcados en negro de unos gravaticos, ¿no? Esos son unos dibujos de Henri Michaud. Esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo. Pero se me ocurrió mientras ustedes llegaban esta mañana. Pero siempre me ha gustado estar aquí y de pronto mirar esos garabatos, ¿no? Que no sabemos si son gentecita o garabatos o hormiguitas o simplemente unos signitos ahí que él hizo en negro. Se me ocurre en este momento casi como podríamos estar trabajando nosotros, ¿no? Con signos, sin ocuparnos de la historia, ni de lo que estamos haciendo, ni de que se vea bonito, ni de que tenga coherencia, sino, no sé, creando tal vez signos para crear una cosa que llamaremos, nosotros la llamamos nuestra película, no sé cómo llamar a la gente, si documental o qué, pero yo la llamo la película. Yo la llamo la película de Luis Ospina sobre mi trabajo. El origen de esta película es importante hablar de eso, porque a veces, bueno, generalmente uno escoge un tema. Esta vez el tema me escogió a mí, entonces me explico. Esta película surgió porque yo era amigo o soy amigo pues, de Rosario Jaramillo, la actriz, la hermana de Lorenzo Jaramillo. Y cuando él ya estaba muy enfermo, ella habló con su hermano y de ahí surgió como la iniciativa de hacer la película. Ella le preguntó que si le gustaría que hiciera una película sobre sus últimos días. Y él dijo que sí. Yo conocía a Lorenzo Jaramillo muy poco, una vez lo había conocido en París y en otra oportunidad, cuando él era profesor aquí de la Universidad de los Andes, él me pidió dos películas mías. Me pidió una película que hice sobre Andrés Caicedo y otra película que hice sobre Antonio María Valencia. Y entonces a él le gustaron mucho, se lo mostró a los alumnos aquí. Y entonces dijo que sí le interesaba, pero que si la hacía yo, la película. Entonces así fue como a mí me cayó este
esta película en las manos. Y era una película que había que hacer con mucha urgencia porque ya la enfermedad estaba avanzando muy rápido. Entonces, después de esta conversación de él con su hermana, concertamos una conversación entre él y yo, porque pues, yo sabía que él se iba a morir antes de que yo terminara la película, entonces también yo quería saber él qué le interesaba, ¿no? Entonces nos reunimos y hablamos, él era un gran conversador, y hablamos sobre este tema de la película, y afortunadamente ambos habíamos visto dos películas que fueron importantes para esta película, que fue Relámpago sobre el agua de Nicolas Rey y Wim Wenders, que es el fragmento que vimos ahí, que trata sobre los últimos días de Nicolas Rey, el gran director de Rebelde sin Causa y de otras grandes películas como Johnny Guitar, en la cual ellos colaboraron juntos para hacer una película, Wenders y Nicolas Rey, y pues se ve el proceso de un cáncer muy avanzado que también tenía Nicolas Rey en ese momento. Y también habíamos visto una película del escritor Herbert Guibert, francés, que se había filmado a sí mismo con una cámara de video en los procesos finales de su enfermedad de SIDA. Entonces ya por lo menos teníamos como unos referentes para trabajar la película. Ya la siguiente sesión ya fue filmar, o sea, había que grabar muy rápido porque no se sabía si él iba a morirse de un día para otro. El primer día de grabación, llegamos y encontramos que Lorenzo esa noche había perdido la vista. Entonces esto pues fue un shock, ¿no? Pero al mismo tiempo era raro porque él dice ahí: esta mañana yo estaba mirando unos cuadros de mi show. Entonces, también me di cuenta que la enfermedad ya le estaba comprometiendo un poco los procesos mentales. O sea, había cierto delirio en su discurso, que en algunas partes de la película se hace más evidente, por ejemplo, cuando él habla de unos señores, de unos sillones que están ahí, ¿no? Entonces había un poco de delirio ahí. Y pues para mí esto fue muy impactante. Yo me recuerdo que el camarógrafo Rodrigo Lalinde estaba enguayabadísimo ese día que grabamos, y comenzamos a grabar y él le dio la pálida. De hecho, la situación se puso tan fuerte que dejó la cámara andando y tuvo que ir al baño a vomitar. Y yo seguía ahí. Entonces, decidimos que, pues yo tomé la decisión que parte de la película también era esa negociación que había con un sujeto al cual uno va a filmar. Entonces, por eso yo le pregunto de entrada: ¿cómo no te gustaría que fuera esta película? Y él lo dice ahí de una manera muy simpática, pues, pero entonces yo cada vez fui cogiendo como más cancha para hacer la película con base a lo que hablaba con él. Grabé a las personas que él me indicó. Fui a París a entrevistar a Luis Caballero, que en ese momento también se estaba ya comenzando a enfermar, y me vi que tenía todo este material, que eran horas de material de Lorenzo hablando, tenía por ahí unos 9 horas, y no sabía qué hacer con eso. Durante un año no sabía eso cómo encontrarle la forma, cómo dar con eso. Era una película que me estaba venciendo un poco, en el sentido de que no sabía cómo hacerla. Y un buen día en la ducha, así como Arquímedes latina, me vino esta iluminación y dije: los 5 sentidos. Porque yo veía ese material y lo veía para ver qué forma le daba, y caí en cuenta que él hablaba de los 5 sentidos en la película. Hablaba pues, de la comida, del olfato, del tacto, sin habernos lo propuesto. Y además
se me hizo la estructura perfecta para la película porque es una persona que disfrutó mucho de los 5 sentidos y los fue perdiendo uno a uno. Entonces, una vez que ya supe eso, fue como... Eso ya me permitió hacer el montaje de la película. Y así fue como se hizo. O sea, la película se filmó en diciembre del 91, en enero creo, y la terminé en el 93. Pero estuve rumiando la película durante un año sin editar un plano. Y me di cuenta que la película era de alguna forma autobiográfica, en el sentido de que yo me identificaba tanto con lo que él decía, que teníamos las mismas pasiones, por ejemplo, por el cine, por la comida, por la música. Entonces, yo a veces he pensado que yo soy como un autobiógrafo, pero a través de persona interpuesta. Yo escojo sujetos con los cuales me identifico mucho, como Fernando Vallejo, como Andrés Caicedo, y son películas que las pueden ver ustedes y son películas sobre mí mismo, ¿no? O sea, porque yo no podría hacer una persona, por ejemplo, una película sobre una persona con la cual no me identifico o con la cual no aprecio, o yo no podría hacer una película sobre un enemigo, ¿no? Sería una pérdida de tiempo. Pero entonces, lo de filmar la muerte, ¿no? Lo que decía anteriormente es que la cámara pues sí tiene esa cosa inherente que es filmar la muerte. Si tú tienes una cámara enfrente a ti toda la vida, va a filmar la muerte, trabajar, lo que decía Cocteau, ¿no? Entonces, a mí de entrada se me hizo interesante la película, el reto también de eso, de tratar directamente la muerte, ¿no? Por otro lado, mi mamá se estaba muriendo al mismo tiempo, estaba en un proceso de enfermedad también, entonces, y yo me estaba quedando con ella, entonces de día yo filmaba con Lorenzo, llegaba a la casa, era como la misma situación, y siento que la película me ayudó un poco a enfrentar ese tema de la muerte, ¿no? Como a entenderlo, como a no tenerle tanto miedo, ¿no? Asimilarlo. Claro que el tema de la muerte pues siempre me ha obsesionado mucho en las películas, en mi vida. Yo siempre sentí desde chiquito que estaba en peligro de muerte todos los días y todavía lo siento. Y también pues hechos de mi vida que tuve que confrontar la muerte desde muy joven, o sea que mi mejor amigo se suicidara a los 25 años, pues eso le da a uno duro a esa edad, uno entender ese fenómeno, ¿no? Por eso pues hice la película de Andrés Caicedo y también le dediqué toda mi vida a sacar su obra. Haciendo esta película aprendí muchas cosas. Una de ellas es que Lorenzo me dijo en un momento, es que yo cuando no trabajo, trabajo. Y eso para mí ha sido una justificación para muchas cosas, de que, digamos, si yo estoy haciendo una película y de pronto no quiero filmar, ni trabajar en las notas, ni en investigar, me voy a cine o leo un libro. Entonces veo eso como parte de la película. Cuando no trabajo, trabajo. Eso es muy importante, para que no le tenga uno problemas de culpa de que está procrastinando uno, ¿no? Ahora yo pienso que es de las pocas películas optimistas que yo he hecho, ¿no? El mismo final es un final casi como espiritual y yo no soy creyente de nada, pero cuando sale la palabra fin se entra la luz, ¿no? Es como una cosa espiritual ahí en la película, ¿no? No es tan negativa como las otras películas que he hecho, ¿no? Y es una película pues que a pesar de ser sobre la muerte es sobre la vida también, ¿no? Por eso también utilicé un truco, pues un artificio que es que al principio Lorenzo sale en color y todos los vivos salimos muertos en blanco y negro, porque el blanco y negro se asocia con la muerte un poco, con el pasado, y después al final, ya cuando él se acerca a la muerte, se invierte eso. Entonces los testimonios ya salen en color, y hay el momento de la ruptura donde yo estoy aquí en colores y él está en blanco y negro, ¿no? Entre la vida y la muerte.
digamos, yo no sentí ninguna cohibición porque él me dio carta blanca y él lo dice ahí en la película. A mí no me importa si hay 10 cámaras, 1000 cámaras, que es lo que él dice aquí filmando esto, si esto es lo que yo quiero y esto es lo que usted está esperando de mí, además, él me dice, ¿no? Que es un poco duro eso, ¿no? Yo sí, digamos, las escenas de la clínica sí las eliminé, porque ahí sí yo me sentí que era como casi como un gallinazo ahí, con una cámara, porque él no estaba en sus cabales, ¿no? Estaba delirando, estaba viendo cosas, él me decía, Luis, ¿por qué no te tomas una copita de vino? Y yo le decía, pero, ¿cómo así, Lorenzo? Allá hay una copa de vino servida en la mesa, no veía nada. Hablando de Andrés Caicedo, ¿nunca se le ocurrió montar los guiones que él intentó llevar a Hollywood? Que si yo los intenté hacer, ¿O se le ocurrió de pronto alguna vez? no, no, porque esos eran guiones muy como orientados al cine de Hollywood, ¿no? Eran historias basadas en Lovecraft o en gente del grupo de Lovecraft y sucedían por allá en Massachusetts o en New England. Entonces yo no veía la posibilidad de que yo pudiera hacer una película de esas, ¿no? En un momento yo escribí un guión, una adaptación de maternidad que nunca la hice, y pensé en un momento hacer que yo la música y me di por vencido y dije, esto es imposible llevarlo al cine y es mejor que se quede así. Las obras maestras de la literatura nunca se deben ser llevadas al cine, pienso yo, que nunca serán tan buenas. En cambio de un libro malo, uno sí puede hacer una buena película. En ese sentido es buena la resistencia que le puso Lorenzo al comienzo, ¿no? Yo no quiero que me pinte ahí. El pintorcito, sí. Pintorcito. Además porque yo odio esas películas sobre pintores donde se ve que el tipo se está inspirando. Entonces, ay, son ridículas. Pues está bueno también la anécdota que pone Hernán Lorenzo mirando para allá y él le dice, ¿sabe qué le dije? Que para que hiciera esa cara piensa en porquerías. Sí. Entonces ahí también uno ve como que el documento pues fue propiciado por otra cosa, ¿no? No sé si lo he dicho aquí con ustedes o si hemos hablado de eso. Yo pienso que precisamente uno aprende a decir las cosas, ¿no? Y entonces uno aprende que sí, que las cosas son como son y que decir tal o cual cosa no es molesto. Entonces, que si usted me pregunta sobre mi enfermedad o qué pienso de irme a morir pronto o cosas de esas, pues entre no decir nada y quedarme temblando y decirle lo que pienso, sea lo que sea, pues es mejor decirle lo que pienso, que al fin y al cabo es lo que usted está esperando de mí, ¿no? Y además, ¿qué importa decirlo? Y además, ¿a quién decir? ¿A quién va a molestar? Y si a alguien le molesta la idea o lo que yo diga, pues qué lástima, ¿no? Porque uno debe, pues le queda tan poco tiempo, se da uno cuenta cuando hay una circunstancia así, que si usted quiere decir algo o necesita, pues lo dice. Y si a otras personas no les cuadra, pues qué lástima, ¿no? Pero las otras personas son las otras personas. Entonces a mí no me molesta para nada este tipo de cosas, Luis, para nada. No sé, yo siempre al principio pensé un poco con miedo en el problema un tris como de exhibicionismo, pero después dije, no, ¿por qué no? Al fin y al cabo, hagamos como Bukowski y Barbet Schroeder, ¿no? Digamos cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, a veces me pregunto cómo se va a ver un trabajo como este en la televisión, por ejemplo, donde está acompañado a veces de comerciales, de telenovelas, enfrentado con otras cosas. ¿Y esto con comerciales metidos en plena frase? Yo no sé, no creo. Ay, pues esperemos que no. Porque entonces nos toca mover y filmar los comerciales para que no nos dañen mucho la cosa.
pero que la televisión sea interrumpida por los chillidos y por los alaridos y todo eso a mí no me molesta, me parece que puede ser gracioso como espectáculo, interesante. A ver, y a ver qué tanto resiste nuestra peliculita. El horrible de la televisión. Ahora hay una cosa que pasa con esta película. Cuando yo conocí a Lorenzo, era otra personalidad que lo que se ve en esta película. Era una persona muy arrogante, muy... no tiene la humildad que tiene aquí en la película. Eso es curioso, porque yo creo que la enfermedad lo fue cambiando a él. Entonces la película muestra también el proceso de cambio de una persona. Él era muy conocido por ser muy extravagante y unas pintas así, y aquí él tiene una humildad increíble, ¿no? Él era una persona muy opinionada, y aquí él se ve como, sí, la enfermedad, la muerte, la proximidad de la muerte también produce cambios en las personas. No, y muestra, a mí me gusta este pedacito de Mostrés también porque pasamos como de una cosa, pues de ver la cara al primer plano, también un poco como dice usted delirando, después al final acaba con una tolerancia inusitada, precisamente algo que dice que detesta, ¿no? Y dice, no, buenísimo, de pronto esos comerciales, como que saboteen esto, es una prueba más para la película. Y eso también es una prueba un poquito también como de madurez artística cuando un personaje de estos, pues con este ego de pronto dice, pues yo hago una cosa y me queda bien, pero también el mundo es demasiado amplio como para yo pensar que la tengo que seguir defendiendo, etc. Lo digo es que también si uno está haciendo un documental que de alguna manera representa a una persona, uno está atado a la persona. Y usted bien lo dice, ¿no? Como cuando hizo lo de Lorenzo Jaramillo, duró una cantidad de tiempo usted cargando ese material, o antes con lo de Andrés Caicedo, o con lo de Vallejo en todo caso. Hay maneras de trucar lo que dice él en términos de edición, o de precisarlo, o de exagerarlo. Sí. Pero hay un límite ahí, ¿no? Ya usted no lo puede exagerar mucho porque si no ya no es Vallejo, ya es totalmente usted. Sí, y pues y la manipulación, que siempre es muy importante. Por ejemplo, en esa película de Vallejo, no sé si lo han visto, ¿cuántas personas lo han visto aquí? Muy poquitas. Porque hay una escena donde él está hablando con Julio Sánchez con Cristo. Julio Sánchez Cristo, precisamente. Y eso era una grabación que a mí me dieron de radio. Entonces yo dije, ¿cómo voy a meter esta cosa tan larga de radio si no tengo las imágenes para mostrar Usted esto? estaba el día en que él habló. Yo no estaba, además él estaba en España, cuando le hicieron esa llamada, yo no estaba filmándolo. Entonces yo hice una trampa de esas manipulaciones que uno puede hacer. Entonces yo agarré una escena que había filmado en la casa de él en México, cuando él va y corre a contestar el teléfono. Fui a un estudio de grabación y filmé unas grabadoras andando y unos video meters, y entonces parece como si fuera filmado en caliente. Y tenía otro plano donde él cuelga un teléfono y se ríe de otra cosa. Y queda perfecto, la mentira queda perfecta. Y nadie se ha dado cuenta que cuando él contesta el teléfono tiene una camisa y cuando cuelga tiene otra. Y además en vez de dejar que Julito le cuelgue, él dice, ya estoy aburrido de ustedes y les voy a colgar. Sí. Y se ríe. Entonces es muy buena secuencia. En la de Vallejo yo dije, pues si es una película sobre un escritor, hagamos esta película como si fuera un libro. Entonces tiene un prólogo y tiene un capítulo, y cada capítulo tiene un epígrafe. Y así está hecha. Y en la del Tigre de Papel también hay divisiones que son... Sí, para, ahí como son sí, como tipo de como el artista, como las etapas, por ejemplo, de Picasso. Sí, también son los años rojos, los años colores. negros. Sí. Entonces, ¿hay algún tipo de relación entre esos personajes que construye y esos personajes que documenta? Porque usted entrevista personas que están, o sea, construye en realidad a los personajes muchas veces a través de las personas que están
el de Caicedo también pasa mucho, porque pues todos están recordando cómo era Andrés Caicedo. ¿Cuál es ese interés como de...? Pues yo me acuerdo que cuando Lorenzo me propuso hacer la película, yo le dije, pero Lorenzo, es que yo siempre hago documentales sobre personas que están muertas. Entonces él me dijo, pero entonces aquí estás afortunado porque yo estoy vivo y me voy a morir. Muy afortunado. Y ya la única, la de Vallejo sí es como sobre una persona viva, pero que se cree que está muerta. Él siempre dice que ya está muerto. Sí, a mí me pasó una cosa rara con Luis Caballero porque sí, yo era amigo de la hermana, pero yo realmente nunca lo había conocido. A ver, no había hablado mucho con él. Y entonces lo llamé en París y le dije que quería firmarlo y él me dijo, pero entonces, dos tímidos, ¿qué se van a decir? Yo dije, pues no, pues. Entonces él me dijo, yo me dejo firmar si hay un amigo mío aquí. Y cuando llegué, era Claudio Martínez, que era un editor chileno que trabajaba con Raúl Ruiz y otra gente. Y resultó que también era amigo mío, entonces fue muy bueno porque eso le dio confianza a Luis Caballero de hablar conmigo y que yo fuera amigo del amigo de él. Ahora estoy haciendo una película que es muy complicada, porque es una película autobiográfica, pero también es sobre mis amigos durante un periodo de 20 años, entonces ahí el volumen de información es tan grande que todavía no he podido saber cómo voy a agarrar esto, porque pues, es un periodo del 71 al 91 y ahí pues parte de eso fue Andrés Caicedo, parte de eso fue Mayolo, estoy yo, los otros amigos, todo este grupo de cineastas que trabajamos juntos durante esos 20 años y de las rumbas tiene demasiados temas. Hasta ahora ya he encontrado 23 temas, pero cada vez se va ampliando más, entonces no sé si la película va a ser una película de 2 o 3 horas, no sé. Pues digamos, a mí la película que me volvió un documentalista fue El hombre de la cámara. Para mí es la película fundacional del documental, es la película fundacional sobre el cine dentro del cine. ¿Ustedes la han visto, El hombre de la cámara? Debe estar en internet, gratis. Es una gran película, pero esa es la película que dije yo, apenas la vi, yo quiero hacer documentales, es maravilloso. Pero yo tengo demasiadas influencias, no sabría decir, digamos, qué escuela de montaje hay, porque no soy de la escuela rusa, porque pues, la escuela rusa era muda más que todo, ¿no? Ese tipo de montaje era para un cine mudo, entonces era muy picada. Las películas mías no son de planos cortos, a mí, los documentales míos no son este estilo clipero, por así decirlo. Son como más reposadas, me gusta dejar que las cosas pasen. Me molesta mucho a veces que agarran las entrevistas, por ejemplo, y las cortan a punto de brincos, como en los noticieros, ¿no? Me gusta que haya un tempo también, ¿no? Pero sí he sido influenciado por muchas cosas, digamos. Me interesa mucho lo que se podría llamar el documental de la crueldad. Quizá el primer documental de la crueldad es Tierra sin pan de Luis Buñuel. Les recomiendo mucho, es un documental corto que él hizo sobre una región de España muy, muy pobre. Es un documental que tiene gran crueldad. Me influenció mucho un documental que hizo Barbet Schroeder sobre Amin Dada, el dictador de Uganda, y porque es un documental de los más chistosos que he visto en mi vida. Y a mí me interesa mucho el humor en el documental, porque cuando yo crecí siempre había esta asociación de que el documental era un ladrillo, de que era muy serio, de que estaba ligado a las ciencias sociales o a las buenas causas y a los buenos sentimientos, y pues yo no soy de las buenas causas ni de los buenos sentimientos. A mí me interesa decir lo horrible que es el mundo y la vida y todas estas cosas, ¿no? Entonces
Pues hay muchos cineastas que me gustan, digamos, para mencionar algunos documentalistas. Alan Berliner es un gran documentalista, o Errol Morris, o Chris Marker, por ejemplo, que Chris Marker revolucionó el documental al introducir ya el documental de ensayo al cine, ¿no? Muchas influencias, porque pues yo soy cinéfilo, ¿no? Yo por eso mis documentales no están ligados a las ciencias sociales, ni a la antropología, ni a la sociología. Yo digo que soy un sociólogo pop, más que un sociólogo. Pues digamos que yo a veces he tratado de simplificar los temas de mi obra y han sido la ciudad, la muerte, está olvidando hasta, pero de esas preocupaciones y la memoria, ¿no? ¿Por qué? Yo me dediqué toda mi vida, hasta que me fui de Cali hace 17 años, a documentar esa ciudad, porque esa ciudad no tenía una memoria audiovisual, y a partir de los canales regionales y toda esta cosa se comenzó a tener interés por la ciudad como tema y por las regiones, ¿no? De que no solo el cine era Bogotá, sino en Cali se podía hacer cine. Entonces me interesó mucho la ciudad, porque además es una ciudad que se transformó muchísimo durante la vida mía, a partir sobre todo de los Juegos Panamericanos que fue el año 71. Entonces ese fue un tema recurrente tanto mío como de Mayolo, fue la ciudad de Cali y la región, ¿no? Y lo otro pues es la memoria y la muerte, que al fin y al cabo son la misma cosa para mí, porque la ausencia de memoria es la muerte. O sea, si uno se muere y nadie se acuerda de uno, uno no existió. Es tan sencillo como eso. Entonces el documental siempre está ligado a ese tema de la memoria, quiéralo o no, y el cine también está ligado a eso. Por eso es que todo el cine hay que conservarlo. Aún las películas que nos parecen más malas en este momento, de pronto dentro de 50 o 100 años son interesantes. Uno puede ver la forma como se vestía la gente, o como hablaba, o el mal gusto que tenía, en fin, todo. Las películas se vuelven interesantes con el tiempo a veces, ¿no? Viví un momento que fue muy político, que fue el movimiento a partir de los años 60. ¿Sí? Lo viví personalmente y lo vi en mis amigos también. Y fue una época en que era inevitable la política, ¿no? Todo el mundo era militante de alguna línea, ya fueran trotskistas, maoístas o mamertos. Entonces, pero yo siempre veía que ellos tomaban la política como algo muy estrecho, porque para mí todo es político, todo puede tener una lectura política. Y entonces, y por eso me interesó hacer un tigre de papel, precisamente porque yo viví esa época tan dogmática de la izquierda, y por eso también hicimos Agarrando Pueblo, porque eran películas de ruptura con esas ideas, digamos, tan estrechas de la izquierda, ¿no? Y pues yo creo que el tiempo me da un poco de razón, en el sentido de que la ideología de izquierda desapareció, ¿no? Fue un fracaso el proyecto de la izquierda, precisamente por el autoritarismo que cada línea desarrolló. Entonces, una película como Un tigre de papel es una reflexión sobre eso, sobre esta gente que fuimos un poco ingenuos, que pensamos que el mundo se podía cambiar, pues no lo hicimos muy bien, precisamente porque cada grupo se sentía poseedor de la verdad. Entonces por eso también me interesó en Un tigre de papel tratar el tema de la mentira y la verdad, que tal vez a través de la mentira se podía llegar a una verdad sobre esos años, ¿no? A través de un personaje imaginario que tuviera como todos los
virtudes y defectos de cada ideología de ese momento, pues se podía prestar para hablar sobre eso y también sobre mi propio desencanto con los proyectos utópicos, ¿no? Pero siempre yo he pensado que lo que ha prevalecido en mí es un poco la beta anarquista, ¿no? O sea, contra toda autoridad, contra los políticos, contra todo eso, ¿no? Y pues es difícil cuando uno tiene una visión tan pesimista de la vida proponer cosas, ¿no? No se me ocurre, ¿no? También, no sé si el cine es algo para hacer ver. Precisamente eso es lo que muestran esas posturas, es que no ven. Si uno critica, yo en unas veces me acuerdo al comienzo cuando tenía que pasar agarrando pueblo acá, pues lo quería pasar en las clases y siempre veía la entrevista al final como un acto un poco culposo, ¿sí? Como pura culpa burguesa, les dio culpa por usar al pobre, entonces ahora dejémoslo hablar. Un poco en la línea del profesor ese que usted menciona que les pone eso en la clase, ¿sí? Pero ya después cuando empecé a oír al Señor y dejé que hablara y me puse a oírlo, y dije, este Señor sí tenía algo que decir. Incluso hay un gesto buenísimo, se olvidó ponerlo, pero me gustaba ponerlo porque es un gesto, ni siquiera has hablado, en que el Señor está hablando y está tan entusiasmado que pone el codo encima del micrófono. Sí, yo agarro la mano y se la quito. Y Luis coge y le hace así, y el tipo como que lo mira así y sigue hablando. Pero ese gesto me parece buenísimo porque para mí es lo que hace esa escena, es darle voz a un tipo que nadie va a oír y a un tipo, pero no por paternalismo, sea rico, sea de clase media o sea pobre, es que el tipo tenía algo que decir. Además los pobres entre ellos mismos se discriminan. Él en el barrio, la gente se burlaba de él y le tenía bronca porque él es el único que no hacía progresar su casa. O sea, él siempre vivió en su rancho y los demás le hacían pisos y cosas y estucos y cosas a las casas y él les estaba volviendo su barrio feo, era como el lunar dentro de ese barrio popular. Y entonces le decían Cantinflas porque él se expresaba de esa forma tan rara, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces cuando la gente tenía problemas iba donde él porque él era como una especie de gurú para algunos y él les daba consejos. Pero por ejemplo cuando yo hice Un tigre de papel me sorprendió que a la gente joven le gustara mucho, porque son hijos de esa generación. Y entonces, de alguna forma, los jóvenes sienten nostalgia por algo que no vivieron. Porque, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? En esa época de que estamos hablando, de post-68, fue la última época en que la humanidad creyó que podía cambiar el mundo. Y ahora simplemente quieren salvar el planeta. Free Willy, no sé qué, las corridas de toros, con los vegan, todo es así. No hay como proyectos políticos y no hay ilusiones, ¿no? Un poco, pienso yo. Entonces, hay una nostalgia por esa época. Precisamente por eso, porque había una esperanza, ¿no? Ahora es muy difícil, ahora una vez cayó, digamos, la ideología de izquierda en el año 89 y el muro de Berlín, el mundo ya es completamente, está en manos del imperio norteamericano, cuyos milenios están contados. De alguna manera el documental es una forma de contrainformación, sobre todo en estos momentos en los cuales la información sobre la realidad, por así decirlo, está en manos de los grandes pulpos informativos, CNN, ABC, NBC, toda esta gente, donde ya hay como una estandardización de las noticias sobre la realidad y sobre la política, ¿sí? Y la televisión, pues los noticieros, por ejemplo, tocan las cosas de una forma muy superficial. El documental da la oportunidad de ahondar sobre los temas, ¿no? Entonces actúa como una contrainformación.
Y pues es que se me hace que las leyes de derechos de autor van en contra del desarrollo del arte. El arte siempre ha sido apropiarse del pasado, ¿no? Y se me hace absurdo que, por ejemplo, si nos adherimos a las leyes de derechos de autor, no podría existir el collage, no podría existir, porque ahí tú estás usando cosas que todas tendrían su copyright, si es de un fotógrafo, de un artista o de lo que sea, de una publicidad. Entonces, eso, y lo que se está viendo también es que estas leyes de derechos de autor, la gente que se está enriqueciendo más con eso son los intermediarios, ¿no? Más que los artistas. Y es un derecho a la cita también, porque en literatura siempre se pudo hacer, pero apenas nos metimos allá al arte, pues como se entiende en el siglo XX y a la reproducción mecánica de las cosas, eso se volvió una tiranía. Entonces, nosotros hemos sido, como decía Wenders, que nuestro cerebro ha sido colonizado por los norteamericanos. Nos metieron su música por todos los orificios del cuerpo, sus películas por todos los orificios del cuerpo. Y cuando vamos a citar ese pedazo del cerebro que nos colonizaron, hay que pagar por él, ¿no? Es una cosa atroz. J'adore le passé. C'est tellement plus reposant que le présent. Et tellement plus sûr que l'avenir. Eso sí era la Dolce Vita, naturalmente, sin preocupaciones, todo delicioso y lindo. Por eso tal vez, probablemente fui tan feliz, ¿no? Porque era una vida perfecta. Y pinté cosas que no estuvieron mal. Grandes cabezotas, trípticos de mujeres bailando. Sí, no me quedaron mal. Sí, por eso yo me he desencantado y me he apartado del cine del espectáculo, o sea, estar uno regido por esas leyes de la oferta y la demanda de la gran industria del cine. Entonces, digamos, yo me considero una especie de outsider de todo eso. Mis películas no han necesitado de esas ventanas para que todavía se vean. Las películas mías de hace 30 años todavía se están viendo. Y yo digo, pues ya no voy a hacer plata, no hice plata con las películas hace años durante este tiempo, ¿por qué no las subo? ¿No? Es más o menos como También es que, como dice socarronamente, o sea, no puedo dar, el cine no es para hacer plata, sino para gastarse. Todos se lo saben. Usted vive aquí, usted tiene niños, están vacunados contra la viruela, saben leer y escribir. No le digo, vea.